En este momento nos gustaría hacerles partícipe de cómo y por qué la Iglesia Católica celebra la Navidad con signos visibles que nos invitan a reconocer y valorar la alegría de el Mesías, de el Emmanuel, el Dios con nosotros. Específicamente, averigüemos cómo y por qué se celebra en Roma de tal y de esta manera. ¿Cuáles son esas tradiciones? ¿Qué significado tienen? Para ello hemos invitado nada menos que al padre Gonzalo Meza. Él, además de ser un sacerdote, es un periodista y un corresponsal del Vaticano y conoce y nos puede explicar cómo y en qué consisten este tipo de tradiciones celebradas en Roma. Escuchemos al padre Gonzalo Meza. Padre Gonzalo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¡Feliz Navidad! Doña Hilda, me da mucho gusto saludarle y a saludar a todo el auditorio en este día tan especial que es el día de la Navidad, el 25 de diciembre, que estamos pues festejando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y es pues una alegría inmensa, ¿no? Es una alegría tan grande que pues la Iglesia extiende esta misma alegría durante 8 días, por eso le llaman la octava de Navidad, porque la Iglesia extiende, digamos, esta alegría de la Navidad durante 8 días. Es una fiesta tan grande que por eso se realiza de esa manera. Padre, usted que tiene el conocimiento de esta tradición y la manera como se celebra en las comunidades, las diócesis y sobre todo en Roma, cuéntenos un poco sobre cómo y por qué la importancia de esta celebración. En el Vaticano la Navidad tiene un sentido muy especial. Tiene un sentido muy especial no solo por las ceremonias que se realizan, obviamente, pues la ceremonia de Navidad presidida en la Basílica de San Pedro con el Papa es un evento que al menos una vez en la vida yo le diría a cualquier persona que lo tiene que vivir, porque es una experiencia inolvidable, ¿no? Vivir la Navidad, la misa de gallo, como le llaman a la misa de noche en San Pedro con el Santo Padre, es una experiencia inolvidable, ¿no? Pero además de las ceremonias que se realizan en el Vaticano, recordemos que pues, la más importante es la de la noche del 24 de diciembre, presidida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Al siguiente día, el 25, es la bendición y el mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi que el Papa concede desde el aula de las bendiciones que da en la Plaza de San Pedro, que también es una ceremonia muy bella y sobre todo por el simbolismo que reviste. Este mensaje de Navidad y la bendición Urbi et Orbi, pues la gente puede ganar la indulgencia plenaria al escuchar, obviamente siguiendo todas las indicaciones canónicas previstas y escuchando la bendición Urbi et Orbi y obviamente pues rezando por las intenciones del Papa. La misa del 1 de enero, por supuesto, Santa María Madre de Dios, que es una ceremonia también muy bonita en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, y antes las vísperas del 31 de diciembre que preside el Papa. Son vísperas, la liturgia de las horas, las vísperas, que el Papa preside y también aprovecha para entonar el Te Deum, que es un canto, un himno que pues la Iglesia normalmente lo canta durante la liturgia de las horas en el oficio de lecturas. Y es una ceremonia también muy bonita, ¿no? Pero además de esas ceremonias, como le decía doña Hilda, hay otra característica muy peculiar de vivir la Navidad en el Vaticano. Y los nacimientos y los árboles de Navidad. ¿Cómo no? Es una época en la que el Vaticano se llena de nacimientos y de árboles de Navidad. Donde quiera que uno vaya, obviamente en los lugares públicos, uno va a encontrar un nacimiento y un árbol de Navidad. Esto es muy importante porque, pues, más que el árbol de Navidad, el pesebre. Sí. Recordemos, doña Hilda, que el Papa en el 2019, el Papa Francisco, hizo una carta apostólica llamada el signo admirable, Admirabile Signum,
Ajá, sí, sí. sobre el significado y el valor del Belén en esta carta, que es una carta muy sencilla, muy cortita, que todos pueden leer, es totalmente gratuita, la pueden encontrar en el sitio web del Vaticano. Es una carta en la que el Papa habla de manera muy sencilla de lo que significa el pesebre. Por ejemplo, dice en esta carta básicamente de dónde nace el pesebre, por qué hacemos el pesebre. Por ejemplo, el Papa dice el pesebre, el nacimiento es como un evangelio vivo. Exacto, sí. Lo recuerdo. Porque surge de las páginas de la Sagrada Escritura, y el Papa nos invita a detenernos un momento y a contemplar esa escena de Navidad en el pesebre o el nacimiento que pongamos todos en cada una de nuestras casas. El Papa pues abunda sobre el origen. Sabemos que pues el pesebre, digamos, el nacimiento del Belén como lo conocemos, pues fue originado o se originó en Grecho, en Italia, por San Francisco de Asís, quien estuvo en Roma, porque sabemos que San Francisco de Asís iba a pedir al Papa el permiso, la confirmación de su regla, así le llaman a sus constituciones, la aprobación para los franciscanos que él estaba fundando. Fue a Roma en el año de 1223, el Papa le dio el permiso, la confirmación de su regla, y después, recordemos que San Francisco de Asís también viajó a Tierra Santa. Entonces todos estos recuerdos, tanto de Roma, por ejemplo de la Basílica de Santa María Mayor, en donde se encuentran, por cierto, las reliquias, las tablitas de lo que se considera el pesebre de Jesús, ahí se encuentran en la Basílica de Santa María Mayor. Ajá, sí. Del pesebre de Jesús. Eso lo vio San Francisco, vio los mosaicos que adornan la basílica, vio las grutas de Tierra Santa, obviamente en Belén, y pues a partir de ahí dijo, ¿por qué no? Vamos a hacer un nacimiento vivo. Y así fue. Cuando regresó a Grecho, pues le pidió a las personas, los pobladores del lugar, que lo ayudaran a hacer un nacimiento viviente, y así fue. Así fue como pues se hizo el primer nacimiento viviente, y a partir de ahí pues se hizo famoso, pues, y lo empezaron a recrear, tanto un nacimiento viviente como el nacimiento a base de esculturas, ¿no? Como lo tenemos ahora. El Belén, pues obviamente, dice el Papa Francisco en esta carta apostólica del Belén, del pesebre, dice, nos conmueve porque nos manifiesta dos cosas: la ternura de Dios, el amor de Dios y su pequeñez. Son estas tres cosas que nos admira el pesebre, ¿no? ¿Cómo es posible que el Dios, creador del universo, se abaja a ser pequeño como nosotros, ¿no? Y nacer en un establo, ni siquiera en un lugar, en un lugar digno para él, sino simplemente en un establo. Su pequeñez es lo que nos llama la atención, dice el Papa Francisco. Nos cautiva, dice él, viendo que aquel nació de María es la fuente y protección de cada vida. Y nace pues desprovisto de todo, ¿no? Desprovisto de un techo, desprovisto de las condiciones básicas de cualquier niño que hubiese nacido, ¿no? Entonces pues es muy importante, y el Papa nos invita cada año a poner el nacimiento en nuestras casas, aunque sea muy sencillo, ¿no? Es muy importante tenerlo y contemplarlo, sobre todo en este día, ¿no? Detenernos un ratito y pensar en tantas cosas, por ejemplo, todo lo que tuvo que pasar María para, pues obviamente estando encinta y caminando pues a lomo de burro, porque pues así fue, ¿no? Así fue como llegó a Belén. A Belén, sí. A lomo de burro y embarazada, ¿no? En medio del frío, porque pues obviamente estamos en periodo invernal, y bajo condiciones muy complicadas, ¿no? Eso pues nos habla también de la fuerza y de la fuerza y el don de Dios que tenía ya la Sagrada Familia, ¿no? José y María. Y de hecho, padre, la realidad de la estructura, ya sea un nacimiento viviente o una estructura pues que nosotros materialmente elaboremos, constituye lo que es una familia real, ¿no? Sí, pues es justamente lo que dice el Papa Francisco también en esta carta. Dice, pues obviamente pues nosotros cada quien recrea
con las figuras tradicionales, Jesús, José María el Niño, los reyes, los pastores, pero después cada quien le pone un toque particular, ¿no? Por ejemplo, si hay un doctor en casa, pues le va a poner ahí un doctor. Si hay un herrero, pues va a haber un herrero. Si hay un soldador, un obrero, un abogado, en fin, le van a poner ahí figurines que lo que representan, dice el Papa, es que la santidad se puede lograr en cada estado de vida. Es decir, la santidad la puede lograr el pastor. Sí. La Cada santidad rol la diferente. la puede obtener el médico. La santidad la puede obtener el abogado, la puede obtener todos los que ponen, vaya, en el estado de vida en que Dios nos llame. El trabajador Es del una campo. llamada, trabajador del campo, es una llamada a la santidad, y es el pesebre pues también nos hace un recordatorio de eso, ¿no? Que todos estamos llamados a la santidad, y por eso el Papa dice es importante que también pues dentro de sus culturas pongan figurines, pues dependiendo de lo que vaya de su estado de vida, ¿no? Así Además es. de las normales, ¿no? Pues justamente, como le decía, una de las cosas más características del Vaticano es además de las ceremonias, los nacimientos y los árboles de Navidad. Obviamente el primer nacimiento, el primer árbol que uno ve cuando llega a San Pedro es el que está en la plaza de San Pedro. Cada año se monta un árbol de Navidad gigante junto a una que se pone al pie de justo donde está al pie del obelisco, en el centro de la plaza de San Pedro, de tal manera que lo que uno llega, cuando uno ve inmediatamente, pues es el pesebre y el árbol de Navidad. El árbol, sí. Cada año el Papa encomienda a diferentes comunidades la decoración del árbol, la decoración y la realización del nacimiento. Fíjese que en este año el pesebre fue realizado por Perú. Justamente este pesebre es un pesebre muy, muy particular que vamos a ver, o estamos viendo ya en las fotos que se están transmitiendo. Es un pesebre peruano. Es un pesebre que proviene de fue realizado por artistas de los Andes, de la comunidad Chopca, que pertenece al departamento de Huancavelica en Perú, en los Andes peruanos. Este Belén consiste en 30 piezas y fueron justamente realizadas por artistas huancavelicanos de la región de Huancavelica en Perú, que es una zona de los Andes bastante elevada, y obviamente por ser tan elevada pues hace mucho frío, ¿no? ¿Por qué están haciendo el pesebre? Porque se les encargó, o ellos también ofrecieron, tanto es una conjunción del trabajo de la Embajada de Perú, la Embajada de Perú en el Vaticano, la Conferencia Episcopal Peruana, las diócesis, es un trabajo conjunto, ¿no? Pero bueno, las figuras son 30 figuras que ustedes pueden ver en las fotos y en los videos. Son 30 figuras tamaño real realizadas por artistas peruanos. Y se hizo, como les decía, para conmemorar los 200 años de la independencia del Perú. Recordemos que este año Perú está festejando 200 años de su independencia. Y de tal manera quiso conmemorarla, pues reproduciendo la vida de los pueblos andinos. Pueblos andinos que tienen características muy particulares, ¿no? Ellos, con este nacimiento, lo que también quieren simbolizar, con este nacimiento tan peculiar peruano, quieren simbolizar que el llamado a la salvación es universal. Es decir, el Hijo de Dios se encarnó para salvar a todo hombre y toda mujer de la tierra, de cualquier idioma, pueblo, cultura y nación a la que pertenezcan, en tanto que reciban el mensaje de Jesús y lo sigan a Él, pues es un mensaje de salvación universal, ¿no? Y por eso este nacimiento es lo que quiere también transmitir, ¿no? No importa qué cultura sea, como tan particular y tan bella como esta cultura andina, ¿no? Del Perú. Pues mire, este nacimiento tiene, como le decía, 30 figuras. Obviamente las clásicas del Niño Jesús, la Virgen María, San José, los magos y los pastores. Fíjense que estas imágenes se realizaron, son de tamaño natural, de tamaño real. Están hechas de cerámica, madera de maguey, que es en este caso es el agave, y fibra de vidrio.
Y lo que las caracteriza también, si ustedes ven y ponen atención, es que todos los personajes representados tienen trajes típicos de esta comunidad chopca, de los Andes peruanos. De hecho, Jesús tiene, el niño Dios, tiene la apariencia de un niño de esta comunidad y está envuelto en una manta típica de Huancavelica. De tal manera que así los recién nacidos, así los amarran y los envuelven en una manta, tal como está envuelto el niño Dios en este Belén que está en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro. Los Reyes Magos pues traen obviamente sus alforjas, ¿verdad? Traen sus dones, pero pues en este caso, como viene de los Andes, pues no traen oro, mirra, incienso, sino que traen comida característica de Huancavelica, que en este caso es la papa. Qué interesante. La quinoa, y otros alimentos típicos de los Andes, como la kiwicha, no sé si lo pronuncio bien, pero son, alimentos propios de los Andes. Y es un amaranto, también ellos tienen un amaranto peruano, que es como el amaranto normal, pero es un amaranto peruano, ¿no? Entonces los Reyes Magos traen en sus alforjas estos alimentos, esos, ¿no?, regalos. Sí. El ángel que anuncia el nacimiento del niño es un ángel, efectivamente, pero que lleva un instrumento de viento típico de la región. Típico de la región, o sea, no es una flauta, sino es un instrumento de viento típico de la región. También en la cuna, junto al Belén, pues en lugar de los nacimientos normales, pues tienen una vaquita, ¿verdad? Un buey, quizá un asno. Pero aquí en este caso, en este nacimiento peruano de la Plaza de San Pedro, tiene obviamente pues la fauna local del Perú, que sí, obviamente pues las alpacas, ¿no? Alpacas, exacto. Sabemos que la alpaca es típico de esa región, las ovejas, y un animal que vamos a ver eso se ve muy clarito en las fotos que tienen ustedes, que la pueden ver en el video, es el cóndor andino. Y es que el cóndor andino es el símbolo nacional del Perú, y por eso lo vemos ahí presente en este nacimiento, ¿no? También hay una representación a escala, obviamente pues para los pastores que están en este Belén. Vemos una representación a pequeña escala de la comunidad chopca, con su cultura, tradición, herramientas de trabajo, pues obviamente son agricultores y todas sus herramientas que usan para labrar la tierra, ¿no? La comunidad chopca de la que les estoy hablando es una comunidad que habla quechua, y son más o menos como 10,000 habitantes, y es una comunidad rural, como les decía, se encuentra cerca de la ciudad de Huancavelica, que es la capital del departamento homónimo. Y es un nacimiento bellísimo. Qué bonito. Ahora, junto a este nacimiento también hay un abeto. Este árbol de Navidad, fíjense que no viene del Perú, este árbol de Navidad viene de la zona del norte de Italia, de la zona de los Dolomitas. Es un abeto de 28 metros de esta región típica de los Dolomitas italianos, del norte de Italia. Y este árbol tiene una característica muy especial porque, pues, conscientes en el Vaticano del cuidado del medio ambiente, es un árbol que tiene el certificado de gestión forestal sostenible. Es decir, que se realizó de acuerdo con los parámetros de la gestión forestal sostenible, ¿no? Y está certificado. Y también está adornado con decoraciones esféricas de madera que también provienen o están a cargo de la delegación del Trentino, así se llama esta región de donde viene el árbol, y la encargada de donar el árbol y las esferas. Como les decía, pues en el Vaticano pues es uno de los ejemplos muy claros de cuidado del medio ambiente. Es un árbol que está revestido con luces LED, o sea, de bajo consumo energético, y bueno, pues como les digo, es un árbol muy bonito, es un abeto, pues como todos los abetos, pero bueno, este viene de los Dolomitas, de un parque natural que se llama Adamelo Brenta,
y es una zona muy bella. Hay muchos árboles, hay muchas coníferas y en fin, es una zona bellísima. Otro nacimiento que encontramos y un árbol de Navidad, para los amigos que vayan al Vaticano o que lo pueden ver incluso en este video, es un árbol que viene de México. Perdón, no un árbol, sino un nacimiento, un pesebre que viene de México, justamente de la región de Puebla. Y es que fíjense que cada año, desde hace 13 años, con excepción de la pandemia, se realiza en el Vaticano una iniciativa muy bonita que se llama Navidad Mexicana en el Vaticano. ¿Qué es esta Navidad Mexicana en el Vaticano? Pues simplemente que México, un estado de la República, un estado, se encarga de llevarlos a un nacimiento y de adornar el árbol de Navidad de una de las secciones del Vaticano. ¿Y dónde está colocado? ¿En la Plaza San Pedro también? No, este nacimiento mexicano y este árbol de Navidad con decoración mexicana está en uno de los accesos a los museos vaticanos. Los amigos que vayan a los museos vaticanos pues lo van a ver porque está en uno de los accesos, en las puertas, y está ubicada en una zona que se llama, me parece, Museo Gregorio Pagano. Ahí está el nacimiento. Y este año le correspondió el turno al estado de Puebla. Sabemos que Puebla pues le llaman Puebla de Los Ángeles porque pues es una ciudad bellísima el centro histórico está tan lleno de iglesias que uno puede visitar una iglesia por día. Wow. Y todas son bellísimas. Son obviamente de diferentes estilos, obviamente predomina el estilo barroco y es una joya, ¿verdad? Sí. Es una joya el estado de Puebla. Pues este año pues le correspondió a Puebla justamente adornar este nacimiento de uno de los museos vaticanos. Como le decía, este nacimiento está hecho por artistas de Puebla y las decoraciones del árbol de Navidad están realizadas con cerámica. Es una cerámica que en Puebla le llaman la talavera poblana. De tal manera que también es un nacimiento que viene con todas las características típicas del estado de Puebla, ¿no? Sí, es una artesanía especial. Sí, además, como parte de esta Navidad Mexicana en el Vaticano, además de este nacimiento y este árbol de Navidad, se montó en la Vía de la Conciliazione, que es la vía de acceso que da a la Plaza de San Pedro, la vía principal. Se montó una exposición fotográfica de cerca de 20 fotos gigantes que representan las diferentes iglesias de Puebla. Como le decía, pues Puebla es un estado, sobre todo el centro, la capital, lleno de iglesias, y pues esas iglesias están representadas en esta muestra fotográfica que todos los visitantes pueden ver al ir caminando por la Vía de la Conciliazione, ¿no? Y es algo muy especial porque pues imagínense cuántos millones de turistas pasan por esa Vía de la Conciliazione y pueden ver las imágenes de Puebla, ¿no? Y a lo mejor hay gente que no sabe ni dónde está Puebla, no sabe ni de qué país es, pero bueno, pues ahí van a poder ver esta muestra de iglesias poblanas, ¿no? Tercer nacimiento. El tercer nacimiento y el tercer árbol de Navidad que les voy a hablar está en la sala Pablo VI, que es la sala de audiencias donde el Papa recibe los miércoles las audiencias generales, o cuando hay una gran cantidad de personas, el Papa acude a esta sala de audiencias Pablo VI, ¿no? Ahí en esa sala Pablo VI también hay un árbol de Navidad y un nacimiento. Este nacimiento, fíjense que lo hizo un grupo de jóvenes italianos. Es un grupo de jóvenes italianos que provienen de la parroquia San Bartolomeo Apóstol, que está en la provincia de Vicenza, en la diócesis de Padua, de San Antonio de Padua. Esa diócesis, un grupo de jóvenes, pues se encargó de realizar este nacimiento.
Y es un nacimiento también de tipo rústico, es decir, son figuras de tipo natural, de tamaño natural, y tienen obviamente, como le decía, cada nacimiento tiene cosas propias de su cultura, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues si es un nacimiento rústico, tiene los personajes de la Sagrada Familia, pero por ejemplo vemos a un pastor que lleva sobre sus hombros a un cordero y una oveja, una mujer con una paloma en un canasto, y también hay animales típicos de la región, pero bueno, son típicos de granja, de cualquier granja rústica, conejos, gallinas y hasta un gato hay. También particularmente de este nacimiento hecho por jóvenes, pues obviamente ellos quisieron representar algo de su cultura, y es una cultura agrícola, ¿no? Entonces llevaron, va a haber uno ahí en el nacimiento, sierras, rastrillos, cosas que usan los agricultores para preparar la tierra, pero también lo que usan los carpinteros, también lo que usan los que se dedican a la leche, ¿verdad? Jornaleros. A la parte, sí, para la ordeña de las vacas, que preparan mantequilla, y diferentes cosas que realizan, ¿no? Vaya, la vida agrícola de Italia, ¿no? Y también, pues como le decía, pues este es un tercer gran nacimiento, ¿no? Que podemos ver en la Sala Pablo VI, que también está abierto totalmente al público que lo visite, ¿no? Y finalmente el cuarto nacimiento que quiero hablarles, que está también en la Plaza de San Pedro, pero en este caso debajo de la columnata de Bernini. La columnata de Bernini son las columnas que rodean la Plaza de San Pedro, que dan acceso a la basílica. Ahí abajo se puso, fíjese, en esta ocasión, por tercer o cuarto año consecutivo, una exposición maravillosa que se llama 100 pesebres del Vaticano. 100 pesebres en el Vaticano. Y ahí se presentan pesebres en tamaño miniatura. Bueno, ya no son reales. Los que les estoy hablando pues son figuras tamaño real. Tamaño ¿no? normal. Correcto, entonces pues ocupan mucho espacio. Pero esta exposición que está debajo de la columna de Bernini, de la columnata de Bernini, son como los que tenemos en casa, son miniaturas, ¿no? Pero sí, la característica es que vienen de varios países. Entonces ahí tiene, no sé, de al menos 80 países. Entonces usted puede ver ahí un nacimiento de Alemania, un nacimiento de Ucrania, un nacimiento de Eslovaquia, un nacimiento de España. Hay nacimientos de todos los países, y eso es muy bonito porque también uno puede ver ahí las culturas reflejadas en los nacimientos, ¿no? Y pues como le digo, pues es una experiencia inolvidable, ¿no? Vivir la Navidad en el Vaticano, pues al menos necesitar unos 2 días completos para poder ver todo. Para conocerlo todo. ¿No? Padre, la verdad es que ha sido valioso que usted nos haga este tipo de relato, porque pues ignoramos toda este esfuerzo que se realiza para que en la capital pues del pueblo cristiano se hagan este tipo de alegorías, representaciones para valorar lo que significa la Navidad. Me encanta. Ha sido importante, sin duda alguna. Cada año tiene pues mucho que explicar y relatar, padre. Sí, pues este año, como le decía, gracias a hay que recordar que el año del 2020 pues prácticamente todo estuvo cerrado. El Papa tuvo que celebrar la misa de Navidad pues con 100 personas, algo inusual obviamente, pero ya en este 2021 el Papa, la Basílica Vaticana se abrió y pues asistieron más de 1,500 personas y de manera casi normal, ¿no? Así es. Pero una de las cosas que el Papa mencionaba tanto en la homilía, una homilía muy bonita, una homilía de la Noche Santa, sí, de Navidad del 2021, pues señalaba una cosa muy hermosa, que es lo que refleja el nacimiento y lo que él mismo decía en su carta apostólica. Sí. Jesús, tenemos que aprender de él su pequeñez, porque él, siendo Dios, pues se hizo pequeño y vino hacia nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a la pequeñez de las cosas ordinarias de la vida. Es en la pequeñez donde se puede lograr la santidad, ¿no? En las cosas pequeñas, no en los grandes logros, en los grandes acontecimientos, ¿no?
sino en las cosas ordinarias, ¿no? Vemos los nacimientos, ¿no? Exacto. El agricultor de los Andes que pues, hace su vida normal, el agricultor de la zona del norte de Italia que pues hace mantequillas, se dedica a hacer leche, a ordeñar las vacas, pues ahí es donde se alcanza la santidad, y es una de las cosas que el Papa decía, ¿no? Sí, me encantaría que terminásemos este relato tan importante con una oración dirigida al Niño Dios para que, como decía el Papa, y usted lo ha recordado, pues pidamos la pequeñez, la sencillez en nosotros. Claro que sí. Te pedimos, Señor, niño que hoy naces, que nos ilumines siempre con esta característica tuya que señalaba el Papa, que es la pequeñez. Enséñanos a hacer tu voluntad en las cosas ordinarias de la vida, en las cosas pequeñas, que es en donde se manifiesta tu gloria, donde quieres que se manifieste tu gloria y donde quieres que también nosotros podamos alcanzar la santidad. Así como María y José, que en las cosas ordinarias de la vida, tanto en José como carpintero y María en sus labores cotidianas de la casa, son ejemplos de santidad. Así también nosotros podemos obtener y llegar a este camino de santidad. Te pedimos, Jesús, niño, que nos ilumines cada día y que nos inspires cada día a ser como tú, pequeño, para poder así llegar un día a la gloria eterna. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Nos regala su bendición, Padre? Y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.